Bien, buenos días. ¿Qué tal? Les saluda Eva Ricra, soy de Perú. En principio, agradecer a los organizadores del segundo Congreso Iberoamericano por cuanto dar el espacio a los abogados de distintas partes del planeta para efecto de hacer algunas reflexiones en materia penal, ejecución penal y sobre política criminal. Bien, el tema de la comunicación académica a tratar el día de hoy es el hacinamiento carcelario en tiempos de pandemia COVID-19. Bien, respecto a este estado de emergencia y la pandemia que hemos atravesado, a partir de ello tengo como objetivos desarrollar y analizar las medidas tanto procesales, sustantivas y de ejecución que se han venido dando durante la pandemia, desde el inicio de la crisis sanitaria, por supuesto, para enfrentar el hacinamiento carcelario y las consecuencias que han traído consigo en relación a la seguridad ciudadana y el control social, teniendo presente, claro, que siempre todas las medidas de excarcelación masivas, como en este caso se han venido dando, tienen una repercusión inmediata en relación a la seguridad ciudadana que se va a enfrentar la población. A partir del confinamiento social y los inicios, recordé prontamente a una de las primeras clases de Derecho Penal en la vía universitaria, donde justamente ya se reflexionaba acerca de que en ciertos contextos, cuando está de por medio la salud pública, se pueden adoptar medidas incluso más severas que el propio derecho penal o tan igual de severas que el propio derecho penal. En este sentido, esas reflexiones se han visto materializadas durante el estado de emergencia y el confinamiento. Se ha dicho que estamos en un estado de selección natural, pues el más fuerte ha sobrevivido. Yo adicionaría un criterio más, por cuanto no solamente el fuerte, sino también aquellas personas que han tenido y que tienen capacidad adquisitiva, medios económicos para poder ser atendidos en un centro de salud de calidad y con óptimas condiciones. A partir de esto, siempre la desigualdad social que rige en todos los países, en todos los estados, va a ser un factor latente en cuanto a las consecuencias que puede traer consigo. Este virus se ha señalado también que es un virus democrático, sin embargo, en estados como en caso de Perú, lleno de desigualdades y frente a grandes sectores de la población que carecen de recursos económicos, sencillamente sería una ilusión. Más aún, y con aquellas personas también que se encuentran privadas de su libertad, a quienes se las ha tildado como personas de segunda categoría. Dentro del ya propiamente el hacinamiento carcelario y justamente las medidas que se han dado para enfrentar ello, nuestro Tribunal Constitucional, en el caso peruano, emitió una importante sentencia señalando que hay un estado de cosas inconstitucional respecto justamente a este hacinamiento carcelario, en la medida de que no se daban las condiciones mínimas para que las personas, bueno, puedan cumplir una condena estando privadas de libertad, recordando que si bien solamente se les priva de la libertad, más no de los otros derechos fundamentales de que de ellas deben gozar. Dentro de la pandemia se emitieron unas diversas normas que buscaban justamente contrarrestar el hacinamiento carcelario, pero además evitar que los penales no se vuelvan de focos infecciosos. En esa medida se dieron normas procesales, sustantivas, pero vamos a referirnos estrictamente a las penitenciarias, con las cuales se vinculan de una forma más directa al tema abordado. En respecto a la vigilancia electrónica, se da un cambio importante, en la medida de que con anterioridad a este estado de emergencia, los grilletes a través de los cuales se hacían efectivo esta medida de vigilancia electrónica, tanto dentro como una medida coercitiva procesal penal o ya como una condena, era asumido por el condenado. Esto es, el condenado tenía que agenciarse de los medios económicos necesarios para poder solicitar la imposición de esta medida. Sin embargo, a partir de este estado de emergencia, es el Estado quien va a asumir este gasto. Quizá aquí hubiese sido importante que se tome en cuenta una valoración socioeconómica a efectos de establecer verdaderamente qué persona sí sería necesario que el Estado financie y que no. Pues en la realidad seguramente habrá personas que tienen capacidad adquisitiva y no sería necesario ni justo tampoco que se restrinja a otras personas, cuando la idea es de que esto alcance a la mayoría de internos. Los beneficios penitenciarios, recordemos que en el caso peruano ya hace muchos años se viene realizando una política de restrictiva, esto es de restringir cada vez más y parametrar
y el otorgamiento de beneficios, siempre teniendo como variable la gravedad de los delitos cometidos. En respecto a la redención de pena, me parece que se da cambios trascendentales toda vez que se establece la redención de pena de un día de trabajo o estudio y por un día de pena privativa de libertad. Quizás lo más importante en este aspecto sea que se establece también la posibilidad de aplicación retroactiva de esta norma. Entonces, acá en el sistema penitenciario peruano, la aplicación de las normas penitenciarias o ejecución penal se aplican aquella norma que estuvo vigente al momento de la condena, de cuando se emite la condena y ésta se declara consentida, pudiendo no habiendo un criterio de favorabilidad aplicable al condenado. Entonces, esta medida excepcional sí concibió y preceptó dentro de su contenido esta aplicación retroactiva, aunque excepcionalmente. Consideramos que esta sería una de las normas que marcarán las pautas a futuro en las posibles reformas que haya respecto al sistema penitenciario y los beneficios que se puedan otorgar. Y justamente el profesor Rivera Beiras hace poco en una conferencia acá en Perú señalaba, ¿no? Y se preguntaba si tendría sentido hablar de un modelo de cárcel garantista. Y toda vez porque evidentemente siempre se dice y se busca garantizar los derechos fundamentales de los condenados, sin embargo, muchas veces la realidad hace que no sea posible. Es decir, estamos frente a un deber ser con un ser propiamente. Considero acá que incluso Muñoz Conde ya señalaba por los 80, en unos artículos sobre la resocialización, señalaba que la resocialización es algo que se impuso en los códigos como un fin, como objetivo, sin embargo nadie sabe lo que es, como una palabra de moda simplemente. En este sentido, no es tanto hoy en día hablar solamente de objetivos del sistema penitenciario. Me parece que los objetivos del sistema penitenciario son claros: la resocialización, la reeducación. Sin embargo, a lo que habría que atender en la actualidad sería a qué políticas públicas permiten alcanzar tales objetivos. Me parece importante eh, estos cambios que se han dado en normas de carácter excepcional, que sin embargo podrían marcar la pauta para posiblemente en futuras reformas se tenga un sistema penitenciario más acorde y más humano sobre todo, y teniendo en cuenta justamente este estado de cosas inconstitucional que ha declarado nuestro máximo intérprete de la Constitución peruana. Bueno, por la verdad del tiempo agradezco la atención prestada. Hasta una próxima oportunidad.